Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Lo más inmediato esta mañana es comprobar si el hambre y la sed, si la situación extrema que vive a oscuras y bajo las bombas la población civil de Gaza empieza a aliviarse, aunque sea un poco, aunque sea de manera insuficiente, con la entrada de los 20 camiones con ayuda humanitaria que anunció Biden, que acordó con Israel y que se esperaba para hoy. Enviado especial a Jerusalén, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. ¿Está llegando esa ayuda? Pues no, hasta donde sabemos ese paso fronterizo sigue cerrado a esta hora. Tampoco hay noticias de que se haya completado la reparación de la carretera para que esos 20 camiones con suministros puedan pasar en ese primer envío de ayuda humanitaria que será insuficiente para cubrir las necesidades más urgentes de la población palestina en Gaza. Esta es la primera imagen de la mañana, un bloqueo que todavía dura. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hace ya varias jornadas que Estados Unidos anunció que iba a llegar la ayuda humanitaria a Gaza, pero esa ayuda no ha llegado. Por eso esta mañana estamos tan pendientes de lo que ocurra en el paso de Rafah, de la crítica situación para los civiles, mientras Israel parece decidido a una ofensiva terrestre que se ha ido retrasando. Después de recibir la visita de Biden y de Rishi Sunak, Netanyahu y su ministro de Defensa han arengado a las tropas que están en la frontera, Pablo. Son cientos de miles de soldados los que esperan con sus tanques la orden de entrada a la franja y el primer ministro israelí les anima con estas palabras. Les daremos el golpe más duro, dice Netanyahu. Pronto veréis Gaza desde dentro, añadía su ministro. Una nueva amenaza de invasión terrestre que planea sobre una población gazatí exhausta, especialmente en las últimas horas en las que han comprobado de nuevo que no hay lugar seguro en la franja. Los bombardeos israelíes han afectado a zonas residenciales, a recintos donde buscaban refugio, como la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio, donde al menos 8 personas han perdido la vida por una de las bombas que ha afectado al recinto. En total, más de 300 muertos en las últimas horas, 3.800 en los que llevamos de guerra desde el 7 de octubre, la mayoría mujeres y niños. Israel ha ordenado esta mañana la evacuación de otra ciudad cercana a la frontera del Líbano, donde también aumenta la tensión. Pablo, seguimos en el abierto. Hasta entonces. Una de las dudas de esta mañana era saber si iban a entrar los camiones con ayuda para Gaza. Y la otra era saber qué decía esta misma madrugada Joe Biden en su discurso televisado desde el despacho Oval y que se ha emitido en horario de máxima audiencia. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Advierte de que estamos en un punto de inflexión en la historia que va a definir las próximas décadas y sitúa en el mismo plano a Hamás y a Putin. No es un discurso para nada habitual dirigirse así a la nación desde la mesa presidencial de la Casa Blanca. De hecho, es su segunda intervención de este tipo en lo que lleva Biden de mandato. Biden compromete más ayuda a Ucrania y también para Israel, así que nos vamos a Washington. Corresponsal Sara Canals. Sí, en un tono grave y formal, desde el despacho Oval se ha dirigido a los estadounidenses para argumentar el rol de Estados Unidos en el mundo y queriendo evocar el patriotismo de la Segunda Guerra Mundial. Just as in World War II. Today, patriotic American workers are building the arsenal of democracy. Hoy los patriotas americanos construyen la democracia y sirven a la causa de la libertad, alegaba. Una defensa de la libertad, por cierto, que pasa por definir a los principales enemigos, Hamás y la Rusia de Putin, entre quienes Biden ha trazado estos paralelismos. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy. Representan distintas amenazas, pero tienen un objetivo común, el de aniquilar la democracia. Y si Estados Unidos no actúa, ha asegurado el presidente, hay un riesgo de que estos conflictos se extiendan a nivel global. Y aquí ha hecho mención especial a la región del Indo-Pacífico. Dos mensajes que se han traducido en un anuncio. Este paquete de ayuda sin precedentes para Ucrania e Israel y que presentará al Congreso, a quien también ha presionado para que dejen de un lado las diferencias políticas y salir de la parálisis en la que sigue sumido. Mañana hay una cumbre en Egipto, en una ciudad en pleno desierto que está a unos 50 kilómetros del Cairo. La ha convocado su presidente, Abdel Fattah al-Sisi. Allí van a estar el secretario general de la ONU, Barroso, también Josep Borrell, Mahmoud Abbas, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez o Justin Trudeau. Estas son las coordenadas que definen hasta ahora la información del mundo, lo que ha dicho Biden y lo que ocurre en Gaza y Israel. En España hay mucha política hoy, aunque antes que eso...
En España la noticia está en estos estragos que ayer provocaron la ingente cantidad de lluvia, también el viento, con derrumbes de techos, cortes de carreteras, metros inundados, vuelos desviados. En Málaga, sobre todo, récord de lluvia en 24 horas en la ciudad de Madrid en un siglo. En Talavera, es el sonido de los trabajadores achicando agua del hospital. Hubo miles de incidencias, en fin, al final de la jornada. Incidencias en varias provincias y algunos heridos incluso, Sergio. Sí, en Málaga, por ejemplo, hay 7 personas heridas después de que un autobús haya perdido el control por la acumulación de agua en la carretera y se haya estrellado contra un muro. Allí también han tenido que desviar unos 40 vuelos por la manta de lluvia y sobre todo por el viento, que ha provocado problemas especialmente en Sevilla, con la caída de varios árboles y ramas. Hasta 1.600 incidencias en Andalucía. En Córdoba, otras 2 personas heridas. En Castilla-La Mancha, problemas en Toledo, Ciudad Real y Talavera, varios municipios que han pasado la noche a oscuras. Y en Extremadura, sobre todo en Badajoz, el temporal ha golpeado con fuerza y ha obligado a desalojar un colegio en el municipio de Montánchez. También en Madrid, el récord histórico que decíais, el centro de la capital ha registrado 114 litros por metro cuadrado. Y ojo, en Galicia, alerta roja a esta hora de emergencias por olas de 10 metros de altura en A Coruña y en Lugo. Aviso rojo en toda la costa cantábrica y aviso amarillo y naranja en la Mediterránea. Durante toda la noche han estado abiertas las estaciones de Atocha, de Sants, de Sevilla y de Córdoba para que circularan los trenes que ayer no salieron o que salieron con retraso. Los daños en una catenaria dejaron sin circulación el corredor entre Madrid y Cataluña y el viento afectó a la línea entre Madrid y Sevilla. En Atocha está Javier Ruiz Martínez. Javier, buenos días. Buenos días. Ha habido llegadas de trenes a deshoras, como dices, toda la madrugada. Hemos visto uno que salió de Barcelona a las 3 y ha llegado aquí casi a las 7. Hasta ahora están entrando viajeros que han reprogramado sus trayectos. Ayer vinimos y estaba la línea Madrid-Barcelona cortada, había mucha gente en atención al cliente porque no sabían si salían o no. Esta mañana a las 7 estábamos aquí, ¿no? La estación abierta toda la noche, gente que ha dormido aquí en los pasillos, otros muchos han pasado la noche en Madrid a precios hoteleros, dicen, de escándalo. Pues la disponibilidad que tenía Madrid en estos momentos de hoteles, pues las únicas habitaciones que quedaban pues era a un precio de 1.000 euros la noche. Situación de normalidad a esta hora, suena la megafonía, llega un tren de Toledo en su hora y las pantallas Ángels con todos los trenes en verde. Javi, gracias. Hasta luego. El caos ferroviario coincidió con el colapso que las lluvias provocaron en varios puntos del país. ¿Estamos, Jordi, ante un episodio excepcional? En algunos casos queda claro que sí. Citabais el ejemplo de Madrid en el Retiro, superado el récord de 1972. Hasta ese momento era de 87 litros, 114. Es decir, se ha superado con creces. Pero también en la ciudad de Guadalajara se ha superado un récord de manera muy parecida. La parte positiva de esta situación, que a veces las hay, es que la lluvia ha caído de manera muy intensa en la vertiente sur de los Pirineos. Cantidades de 100 a 150 litros por metro cuadrado han sido habituales. La buena noticia es que esta agua pues va a ir bien para unos embalses que están muy vacíos. ¿Y qué nos espera para el fin de semana? Hasta el domingo por la tarde, sobre todo, de hecho ya a última hora, no nos tendremos que preocupar por un nuevo temporal. A partir de entonces, pues de nuevo lluvia y viento fuerte extendiéndose a gran parte del país, especialmente ya el lunes. Pero, por ejemplo, hoy los chubascos ya serán mucho más aislados, con viento fuerte todavía y con este marcado oleaje del Cantábrico y del Atlántico. Temperaturas que el fin de semana van a bajar, las noches van a ser frías en el interior, durante las tardes, en los momentos de sol, sobre todo mañana sábado, el ambiente todavía se notará agradable. Jordi, gracias. Adiós. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. L'amnistia no és un punt i final. Ha de ser el punt de partida. El punt de partida d'un camí que té un destí. Que la ciutadania de Catalunya voti en un referéndum sobre el seu futur polític. El objetivo de Pere Aragonés con su discurso en el Senado era dejar la foto, él mismo defendiendo la amnistía en esa tribuna, y dejar también esa frase: la amnistía es el punto de partida hasta alcanzar un referéndum. Frase que fueron replicando uno a uno todos los presidentes autonómicos del Partido Popular. El PSOE, para traer la democracia y la Constitución, renunció al marxismo. Ahora, para sentenciarlas y seguir en el poder, renuncia a España. Conceder la amnistía a los fugados, procesados y condenado sería mucho más que un indulto. No sería perdonarlos, sería pedirles perdón. Hablamos de desautorizar a los jueces, hablamos de deslegitimar nuestro ordenamiento jurídico e incluso de negar la gravedad de los hechos. Seremos capaces de llegar a acuerdos, pero no hasta el punto de tener que conformarnos con las migajas del banquete que ha recibido quien ha puesto precio a sus votos para satisfacer la vanidad de solo
El PSOE decidió que no enviaría esa comisión a nadie del Gobierno ni a ninguno de sus 3 presidentes autonómicos, y la pregunta esta mañana es cómo interpretan en el PSOE que puedan haber cambiado las cosas de cara a la investidura de Sánchez. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque Esquerra ha dicho que esa investidura está muy verde y porque ayer mismo, ante el Poder Autonómico del PP, Aragonés fue a decir que la amnistía para él es solo el principio. Bueno, en la Moncloa aseguran que la sesión de ayer no afecta en absoluto a la negociación, sobre la que realmente esta semana no hemos conocido ningún avance. Creen que Aragonés fue al Senado a competir con Puigdemont en el intento de capitalizar la negociación de la amnistía, pero no a reventar nada, y creen que lo del Partido Popular fue más de lo mismo, un meeting, según un expresidente socialista. Ayer en el Senado coincidieron muchos cargos orgánicos del PSOE que opinan que el PP ha quemado ya todas las naves antes de que acuerde nada sobre la investidura. Ha forzado el desfile de presidentes en el Senado y ha calentado la calle contra la amnistía, ignorando, eso dicen, que a Sánchez le dieron en julio 1 millón de votos más para no cavar trincheras, que fue la expresión que utilizó Juan Espadas en la tribuna del viejo salón de plenos del Senado. Por todo eso, fuentes de Ferraz sostienen que el tono apocalíptico de Isabel Díaz Ayuso tiene efecto positivo entre los socialistas porque los reagrupa en torno a una negociación sobre la que realmente a día de hoy nadie sabe nada. Seguimos luego, Inma. Hasta luego. Escuchamos ayer a Yolanda Díaz señalando esta discrepancia con el PSOE en la otra parte de las negociaciones. Desde Sumar defendemos el mantenimiento al impuesto a la banca. A día de hoy todavía no hemos encontrado acuerdo con el Partido Socialista, pero permítame que les diga que desde Sumar seguiremos insistiendo para que este impuesto a la banca, igual que el impuesto a las energéticas, permanezca en nuestro país. Y aún de la política. Constar en acta que la señora Valencia Ramos me acaba de amenazar diciendo que proteja a mi hijo. Me ha hecho una amenaza en esta misma asamblea, una diputada. Quiero que conste en acta. Pues este pasaje que la diputada Irene de Miguel de Unidas por Extremadura denunció ayer durante el pleno de la Asamblea Autonómica. Asegura que después de defender en la tribuna la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas, una diputada del PP la amenazó. Extremadura, José Luis Hernández. De la Policía Nacional, según aseguraba ayer Irene de Miguel en Hora 25, y relataba cómo se había producido esa amenaza. A mi escaño y me ha agarrado el brazo y me ha dicho: ten cuidado, protege a tu hijo. Y claro, yo como me he quedado tan en shock, le he dicho: ¿qué estás diciendo? Me ha dicho: no, te estoy diciendo que protejas a tu hijo. Entonces, claro, ya le he dicho: me estás amenazando. Tras pedir el amparo de la mesa de la Cámara, el portavoz popular criticaba a de Miguel de querer hacer un circo del pleno de la Asamblea de Extremadura. Aunque Irene de Miguel ha destacado que la diputada la ha escrito para tratar de justificarse, ese mensaje no es una disculpa ni en tiempo ni en forma, y reflexionaba sobre la situación de la política actual. Creo que hay límites que no se pueden pasar, ¿no? Que estamos llegando ya a un punto de decadencia en la política, de violencia, de crispación, que no es nada sano. Pero lo cierto es que cada vez más los plenos de la Asamblea de Extremadura están resultando más broncos y más agresivos. En el mapa para entender el mundo. Argentina, que va a votar el domingo en unas elecciones que pueden convertir al ultra Javier Milei en presidente del país. Sabremos el domingo, pues, si gana, como anticipan las encuestas, y también si hace falta una segunda vuelta. Desde Buenos Aires, Berta Raventos. La popularidad de la conservadora Patricia Bullrich ha mejorado en los últimos días, por lo que tendría oportunidades de ser ella y no el peronista Sergio Massa quien pase a la segunda vuelta contra Javier Milei, que parece tener el primer puesto garantizado. Belén Amadeo es politóloga y aconseja ser muy cautos con las encuestas. Si nos guiamos por los números que vamos escuchando, habría una segunda vuelta electoral. Uno de los candidatos que entraría sería Milei, y como hay en casi todas un empate técnico, es difícil decirlo. Se puede decir que hoy la mayoría está sugiriendo que el balotaje sería entre Milei y Massa. Se espera que este domingo la participación suba hasta un 10% respecto de las primarias de agosto, y en la calle la opinión está dividida entre quienes creen que el fenómeno Milei está en realidad inflado y quienes ya asumen que el libertario será el próximo en ocupar la Casa Rosada. Y en Canarias, el Gobierno en funciones pidió solidaridad y anunció ayer 50 millones en ayudas para gestionar la llegada de menores migrantes. Unas 100 personas fueron socorridas por salvamento marítimo en Lanzarote y también ante las costas de Fuerteventura. Fue ayer, precisamente, cuando Santiago Abascal viajó a la isla de El Hierro y defendió allí que la Armada
bloquee las rutas marítimas. Un estudio confirma que los menores migrantes de España están en el grupo de más integrados de la Unión Europea. Es una información de Adela Molina. Los autores del informe, que han analizado 30 indicadores de 24.000 menores en 6 países europeos, dan a España un notable alto en la integración de la infancia migrante. Destaca especialmente la escolarización, que es de un 98%. España es el país, además, en el que los niños migrantes se sienten más apoyados por sus profesores, lo dice un 68%, y por sus amigos, un 61%, por delante de Irlanda, Grecia, Alemania, Bélgica o Italia. También es revelador su grado de bienestar. El 82% dice que es muy satisfactorio, es el tercero más alto. En el lado negativo, el 33% de los alumnos migrantes encuestados en España afirman haber sufrido algún episodio de acoso o de violencia en la escuela. Son en cualquier caso menos que en Italia, Alemania o en Irlanda, donde casi la mitad ha sufrido acoso. Otro aspecto a mejorar es la segregación. La concentración en escuelas desfavorecidas afecta al 28% de los alumnos de origen migrante frente al 19% de los nativos. Y además, Bruselas ha abierto una investigación a Meta y a TikTok por desinformar. Lo hizo ya con X, y ahora la Comisión abre otra investigación similar a estas dos plataformas. A la red china se le requiere que explique cuál es su política de protección a los menores frente a los contenidos que son violentos. Y como cada viernes a esta hora, la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Mañana hará 15 días del brutal ataque de Hamás en Israel y las urgencias siguen siendo las mismas: la liberación de los rehenes israelíes y terminar con el asedio y los bombardeos en Gaza. El desfile de líderes occidentales que hemos visto esta semana en Israel, Biden, Scholz y Sunak, además de mostrarle su apoyo, ha conseguido retrasar la ofensiva terrestre de Netanyahu sobre la franja con consecuencias humanas incalculables y geopolíticas impredecibles. No sabemos, lo comprobaremos con el paso de los días, si también han conseguido limitar el alcance de esa segunda parte de la ofensiva. Lo que sí sabemos es que los resultados diplomáticos sobre la situación presente, la de hoy, en Gaza, son nulos, prácticamente nulos. Siguen los cortes de suministros básicos, el corredor humanitario se limita a 20 camiones con ayuda para 2 millones de personas y no hay noticia de la liberación de los rehenes. Y en 10 minutos el abierto. Con José Miguel Contreras, Berna González Harbour y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.